Buenas tardes. Nos encontramos con la magíster Daniela Bedoya, quien en esta oportunidad me va a colaborar concediéndome una entrevista teniendo en cuenta su experiencia laboral en el campo de la educación, tanto en el sector privado como en el sector público. Vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de las problemáticas que enfrenta Colombia, especialmente en el campo de la educación, y cuáles son los desafíos y esos retos que a diario enfrentamos toda la comunidad educativa, tanto estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Daniela, en la actualidad, ¿qué problemáticas educativas enfrenta Colombia? Yo creería que teniendo la visión que puedo tener ahora, es decir, haber podido trabajar por tantos años en el sector privado y ahora trabajar en el sector público, me permite ver que una de las grandes dificultades que tiene Colombia en materia educativa radica en la brecha socioeconómica, es decir, venir a un contexto público de un contexto privado en el que se tenían tantos recursos. Trabajar se hace muy complejo, enseñar y aprender se hace muy complejo. Los recursos que en teoría de parte, digamos, del Estado deberían llegar a la educación pública no llegan. Entonces, aunque hay muchas políticas para la educación y hay muchas cosas corriendo, no están llegando realmente a quienes deben llegar. ¿Y cómo cree que desde su rol en el que está desempeñando ahorita como una coordinadora temporal en primaria, cuáles considera que son las principales problemáticas educativas que enfrenta la primaria, tanto los docentes como los estudiantes, teniendo en cuenta que en un aula se tiene todo tipo de personas, incluido las personas con discapacidad, que es algo también que estamos enfrentando últimamente? Esa que acabas de mencionar ahora es una dificultad gigante para los maestros de instituciones públicas. Tener estudiantes, por ejemplo, con dificultades de aprendizaje y no tener las herramientas para abordarlas, pero no solo las herramientas, sino además el personal capacitado para atenderlo, que es lo que no sucede en el contexto privado, donde hay muchas personas a disposición, donde hay muchos dispositivos, donde hay muchas capacitaciones para los maestros. En el sector público no está pasando. Entonces, ese es un reto gigante. Otro reto gigante es tener que enfocarse mucho más en los problemas emocionales de los estudiantes, de autocontrol, de atención. No hay muchas dificultades atencionales con los estudiantes hoy en día, y manejar todo esto dificulta un montón el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, gasto mucho tiempo acomodando mi clase, disponiendo mi clase y solucionando un montón de problemas alrededor que no tienen nada que ver con la instrucción, digamos, propia de la disciplina. Ahora, eso también es educación, pero, y aquí viene otra dificultad, y es lo que no pasa en casa, ¿no? Y es papás ausentes, ¿no? Familias disfuncionales, niños solos, muchos de estos niños criados con el teléfono o con un tercero que nada tiene que ver con su familia, y personas que no se están preocupando por la educación de sus hijos en casa. Entonces, sobre nosotros está recayendo todo el peso de la educación. ¿Tú crees que hay, por ejemplo, otra brecha que pues siempre se ha hablado es la brecha digital, ¿no? Cuando tú hablas de que los niños son formados por el teléfono, tristemente cuando van a la escuela no se cuenta con dispositivos de pronto para enseñarles o ayudarlos a orientarlos hacia el buen uso de la tecnología, porque la escuela carece de ella. Exacto. Yo creo que respecto al tema digital es controversial, ¿no? Lo que voy a decir, pero podríamos decir por un lado que qué bueno que los niños accedan desde temprana edad a dispositivos, porque claro, saben manejarlos a la perfección, pero como bien lo decías, no sabemos aún aprovecharlos como podríamos aprovecharlos. Entonces tenemos ahora la inteligencia artificial, pero no la usamos como podríamos utilizarla, ¿no? Los niños tienen celular en casa, muchos, pero realmente en la escuela no tenemos dispositivos para trabajar con ellos. Entonces, hay muchas tecnologías, hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas que los maestros podríamos utilizar ahora desde la tecnología y que facilitarían enormemente el aprendizaje de los estudiantes,
pero en nuestro contexto público, uno, no tenemos dispositivos. Dos, el maestro no tiene dispositivos ni siquiera para él, porque yo debo comprar mis propios dispositivos. No tenemos pantallas, no tenemos computadores. Y por supuesto no tenemos capacitación pertinente y continua, no estamos a la vanguardia de lo que está pasando en este momento. Entonces, si el maestro no se capacita solo, no va a pasar. No pasa nada, ajá. Bueno, en la escuela se presentan siempre muchas dificultades. ¿Qué criterios utilizan en la escuela primaria, en donde tú laboras, para priorizar las problemáticas? ¿Qué se debe atender primero y cómo se toma esa decisión de qué atender primero? Entre de pronto un bajo nivel académico y un problema de riñas o de bullying o de acoso, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se hace la toma de estas decisiones? Realmente una de las cosas que más importan en la institución, y creo que en cualquier institución educativa, es la persona, ¿no? Obviamente que uno va a la escuela a aprender matemáticas, español, sociales, inglés, claro, eso importa. Pero lo que más importa es la persona. Entonces, dentro de las cosas que nosotros priorizamos para atender a un estudiante es principalmente el ser. Es decir, ¿qué pasa con ese estudiante? Entonces, los conflictos, los problemas emocionales, son los que más tratamos de abordar de primero, antes que pues, lo educativo, que sin embargo todo va de la mano, ¿no? Pero sí es cierto, nos hemos enfocado mucho en el ser, en el buen trato, en cómo me trato a mí mismo, en qué estoy consumiendo y cómo esto me afecta, en cómo camino por el mundo y todo lo que yo hago afecta a los demás. Esas son prioridades para la institución. ¿Y qué estrategias o qué programas se han implementado en la escuela para abordar estas problemáticas y cuáles han mostrado mejores resultados hasta ahora? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué programa desarrolla? Bueno, pues la escuela tiene diferentes programas liderados por los maestros como Rubiela, por ejemplo, en los que se involucra a la comunidad en general. Es decir, no es un proyecto pasivo, es un proyecto en el que toda la comunidad está involucrada, ¿no? En primer lugar, entendemos para qué se hace, cómo afecta eso en nuestra vida personal y cómo puede además impactar a los demás. Rubiela, por ejemplo, adelantas uno de los proyectos más importantes, que es el proyecto del comedor escolar, ¿no? Y es como todo lo que yo consumo me está afectando a mi salud, ¿no? Y los estudiantes se han hecho, por ejemplo, muy conscientes de los sellos, ¿no? Ahora que tenemos sellos en la comida, por ejemplo, entonces, ¿qué voy a elegir a la hora de comer? ¿Qué es una lonchera saludable? Esos son como algunos de los proyectos que adelantamos, que de nuevo tienen que ver con el ser. Con el ser, sí. Muy bien. ¿Qué mecanismos considera, Daniela, que deberían implementarse desde la escuela, el municipio o a nivel nacional para solucionar de manera sostenible estas problemáticas? ¿Cuál crees tú que sería una política pública en educación que atienda toda esta gran desigualdad y problemáticas que afectan especialmente a nuestros niños? Yo creería que, yo sé que Colombia está adelantando un montón este trabajo del que voy a hablar en un momento, y algunas instituciones educativas lo tienen, pero no todas. La nuestra, por ejemplo, no la tiene, y es la jornada extendida. Muchos estudiantes necesitan la jornada extendida, y esta jornada extendida quiere decir que los estudiantes vienen desde temprano en la mañana y se van un poco más tarde en la tarde, pero se les está asegurando muchas cosas. Alimentación, por ejemplo. Se les está asegurando actividades extracurriculares tan importantes y que muchos niños del sector público no tienen o no pueden acceder. Entonces yo creería que la jornada extendida debería ser una política que debería involucrar a todas las instituciones públicas y privadas. Las instituciones privadas van hasta las 3:30 de la tarde, las públicas van hasta las 12. La jornada escolar es muy corta. Y no digo que deba ser más larga para tener que aprender más sobre muchas asignaturas, sino para tener un lugar en el que los estudiantes se sientan acogidos, importantes, en el que puedan tener lo que lastimosamente muchos afuera no pueden tener, ¿no? Necesidades básicas como las que hablábamos, es la alimentación, el ocio también, ¿no? Estas otras actividades que los mantengan la protección. activos. La protección.
es sentirse protegidos. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Tus palabras, tu intervención me da muchos criterios para trabajar y culminar este trabajo que vamos a presentar, disfrutando de esta tarde maravillosa en el campo. Entonces, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tu visión que tienes de lo que es la educación y sobre todo de las políticas públicas en nuestro país. Gracias. Gracias, Gabriela.